Afganistán. Y no pueden ganar. No pueden ganar en ninguno de esos dos países. Dejando al lado los muertes, que son muchos, las barbaridades, que son las atrocidades, que todos sabéis. ¿Vosotros sabéis cuánto está costando la guerra de Irak a los Estados Unidos? Os lo digo. 2.000 millones de dólares cada semana. Les está costando. Eso no fue la idea, era de saquear Irak. Saquear el petróleo. En vez de eso les está costando 2.000 millones de dólares a la semana. Y yo te digo, ni siquiera el país más rico del mundo, más poderoso, puede sostener estas pérdidas, esta hemorragia de oro y sangre durante mucho tiempo más. Y tarde o temprano los Estados Unidos tendrán que salir de Irak como un perro con el rabo entre las piernas. Entonces, con toda esta situación y con el descontento que existe enorme en los Estados Unidos, ¿cómo pueden abrir otro frente militar, otra inversión en América Latina? Queridos amigos, es imposible. No por falta de ganas, es imposible, no pueden. Entre otras cosas, el pueblo norteamericano está hasta aquí, con este aquí. No es factible. Con lo cual, la canción de los reformistas, que vienen los gringos, es absolutamente falso, es un argumento falso que tiene que desaparecer. Pero vamos, a lo que iba. Hace 20 años todos estaban eufóricos diciendo que el socialismo había muerto, el marxismo había muerto. Y no solamente lo decían los burgueses, lo decían también muchos reformistas, ex-comunistas, ex-socialistas, lo que sea, todos los exes del mundo estaban de acuerdo. Y entre ellos, en Venezuela, el señor Heinz Dietrich, uno de los asesores del presidente Chávez. ¿Conocéis los asesores del presidente Chávez? Sí, yo los conozco. Sí. Y digo lo siguiente, con todos mis debidos respetos, es mi opinión particular que este país no puede avanzar hasta que el presidente Chávez no despiden a todos sus dichosos asesores. Dios nos libre de los asesores del presidente Chávez. En fin. Vamos a ver, que vaya por delante. Yo soy un gran admirador del presidente Chávez. Vamos a ver, en toda esta situación, de esta avalancha de calumnias, de ataques contra el socialismo y tal, había por fin, un hombre con el valor y el coraje de ponerse de pies y decir que lo que hace falta en este mundo es precisamente el socialismo. Un hombre con coraje, un hombre, ¿puedo hablar venezolano? Sí, con bolas. Para ponerse contra la oligarquía y contra los imperialistas, desafiando al mundo entero y planteando claramente la idea del socialismo. Como marxista que soy, y hablo en nombre de muchos camaradas más a nivel del mundo entero, vamos a ver, yo seré eternamente agradecido al presidente Chávez por esto. Y desde luego estaría eternamente agradecidos al pueblo venezolano en general y a la clase obrera en particular por esta magnífica revolución. Que es una inspiración para el mundo entero. Pero vamos a ver, queridos amigos, esta revolución ha empezado. Esta revolución ha hecho grandes avances, pero, ¿acaso tenemos derecho de afirmar que esta revolución aún no ha terminado? Pregunto,
¿Acaso hay alguien en esta sala que cree que la revolución ha logrado todavía sus propósitos más fundamentales? No. Y eso es el gran tema, es el gran tema que tenemos que discutir y solucionar mediante una discusión democrática en la base del movimiento. Pero para volver un momento, otra vez a la situación mundial, para que veáis la total degeneración del sistema capitalista. El presidente Chávez decía que el capitalismo es esclavitud, no le falta razón. Yo dije al principio que no existe ninguna razón para que alguien muera de hambre, y no obstante, ya dije, 8 millones de seres humanos, hombres, mujeres y niños están muriendo todos los días, cifras de hace 2 años, por el hambre físico. Vamos a ver, todos vosotros sabéis lo que es el holocausto, lo que fue el holocausto de los nazis, cuando exterminaron 6 millones de personas en los campos de concentración, la mayoría judíos, pero no todos judíos. También había obreros, sindicalistas, comunistas, socialistas también, que murieron en esos sitios infernales. Y todo el mundo está de acuerdo de que eso fue un gran crimen, un crimen contra la humanidad. Todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero vamos a ver, camaradas, aquí tenemos una situación en que 8 millones de personas mueren de hambre todos los años, lo cual es un holocausto silencioso que matan a hombres, mujeres y niños por el hambre, y nadie dice, esta boca es mía, es normal. Entonces, vamos a ver, ¿por qué tanta gente muere de hambre? ¿Acaso es necesario? Hay quien dice que sí, hay gente que dice, los pequeños burgueses, los verdes, los ecologistas, no, es que lo que pasa es que hay mucha gente en el mundo y no hay suficientes recursos. Los recursos son finitos. No hay suficiente comida por el calentamiento del clima o lo que sea, ¿no? ¿Habéis escuchado ese argumento, no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí, yo también. Es un argumento falso. Es una mentira. ¿Queréis que os diga la verdad? Aquí en este mundo no falta comida. Sobra comida. Hay comida por todas partes. Lo que pasa es que esta comida es cara. ¿No es así? Es cara. Y cada vez más cara. Y hay millones que no tienen el dinero para comprar la comida con estos precios. Tenemos ahora mismo una recesión mundial del sistema capitalista. Eso os afecta a vosotros. Afectan también los planes económicos de Venezuela. Porque tarde o temprano esta recesión lo que va a suponer es una caída de la demanda, por ejemplo, para hierro, para aluminio, para productos, para petróleo también. Está subiendo, ya bajará. El sistema capitalista está en crisis, es una crisis global. Y la crisis va a más, cada vez a más. Y ellos decían antes, decían 2 cosas. En primer lugar decían que no va a haber más crisis, no va a haber más recesiones, todo está solucionado. Marx, por lo tanto, se equivocó. Marx se equivocó, pobre Marx se equivocó en todo. Incluso decían también, hemos conquistado la inflación, decían los economistas burgueses, ya no hay más inflación. Pues bien, ¿qué tienes ahora mismo? Tienes una recesión global, tienes una recesión empezando en los Estados Unidos, con el colapso de la burbuja de las viviendas. En el primer trimestre de este año, el coste, el precio de las viviendas en Estados Unidos cayeron más que en la Gran Depresión de los años 30. La gente no sabe esta cifra. En el primer trimestre cayeron en un 14%, 14,1%, mientras que en 32, el punto más bajo de la recesión antes de la Segunda Guerra Mundial, cayeron en un 10%. Y eso oculta la gravedad de la situación. Los precios de las viviendas siguen cayendo, van a caer, según The Economist, a un 26%. Lo cual significa que el sector de la construcción está en crisis. Han perdido en los últimos meses 500,000 de empleos en el sector de construcción de los Estados Unidos.
lo cual significa, en primer lugar, una caída de la demanda, no solamente para viviendas, sino para acero, ladrillos, cemento, electricidad, todo lo demás. Y es una espiral que ya no se puede controlar. Tarde o temprano afectará el mundo entero. Pero lo que es interesante, en medio de esta recesión, los precios, la inflación está subiendo. No solamente el precio del petróleo, que ha cuadruplicado en el último periodo, sino otras cosas, concretamente comida. Porque los burgueses especulan en cualquier cosa. Especulan en el petróleo, especulan en la vivienda, especulan en la alimentación. Voy a poner un ejemplo. Vamos a ver, el precio del arroz es algo fundamental, es muy importante en Venezuela, ¿no? Arroz y carotas, ¿no? Que no los puedo comer, muy peligroso para mí ese alimento. Pero el arroz es importante para Venezuela, pero para China, para India, para Indonesia, el arroz es el pan nuestro de cada día. Pues bien, el precio de arroz en los últimos meses ha aumentado en los mercados mundiales en 147%. Hay hambre como consecuencia. En Haití, hace pocas semanas, una multitud de personas asaltaron el palacio del presidente con un grito: ¡tenemos hambre! ¡Tenemos hambre! Y cayó el primer ministro. Ha habido motines también en otros países. Pues bien, yo hace 3 semanas estaba leyendo una revista burguesa de derechas inglesa que se llama The Economist, es la revista principal de la gran burguesía británica. Y en la página 92, para que veáis que yo lo leo todo, todo, en la página 92 había una pequeño artículo, para que nadie lo vea, explicando que tan solo en Japón hay stocks de arroz, ¿sabéis de cuánto? De 2,3 millones de toneladas en los almacenes de Japón que no pueden vender ese arroz. Dan parte a los presos en las cárceles, otros a los cerdos, pero el grueso no lo pueden vender. ¿Por qué? Este arroz, en su día, fue importado de los Estados Unidos. Al principio los japoneses no querían importar arroz desde fuera para proteger a sus propios granjeros ricos, otra vez el sistema capitalista. Pero finalmente los norteamericanos les obligaron a importar arroz norteamericano utilizando las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Pues bien, los japoneses, para mantener las ganancias de sus propios granjeros, no lo pusieron en venta, sino lo pusieron en almacenes. Y ahí está, 2,3 millones de toneladas de arroz. Y el Economist dice que si ellos pusieran a la venta estos stocks de arroz, no regalarlos, si los pusieran a la venta, el precio mundial de arroz caería de la noche a la mañana por la mitad.